estás estudiando derecho positivo, natural y vigente y sentís que ya lo tenés todo absolutamente claro, pero de pronto te comparan el derecho positivo con el derecho negativo. Pensás en el concepto y te das cuenta que las cosas no te cuadran. Entonces no te desesperes si te quedas en este video. En 5 minutos vamos a tratar de diferenciar las diferentes acepciones que tiene el derecho positivo. ¿Por qué hablamos de acepciones? Lo que pasa es que este concepto, derecho positivo, tiene una suerte de polisemia. ¿Qué es la polisemia? Cuando un concepto puede tener diferentes significados que no están relacionados entre sí. Vamos a repasar el concepto por separado para que no te queden más dudas. Entonces no te desesperes si te parece que los conceptos se te confunden, porque es normal. Lo que pasa es que no podemos dejar de lado que la ciencia jurídica no es una ciencia exacta y precisa, así que las acepciones tienen sus ambigüedades porque está influida por las corrientes filosóficas, las corrientes políticas, las ideologías, los contextos históricos, y eso te puede modificar un concepto que vos ya creías que tenías totalmente claro. Cuando estudiamos el derecho positivo desde el punto de vista jurídico, los definimos como un conjunto de normas jurídicas. Esas normas jurídicas están en vigor en un determinado estado en un momento dado. Acá cuando lo definimos tenés que hacerte una serie de preguntas como para encuadrar bien el concepto. ¿De qué está hecho o cómo está formado el derecho positivo? De un conjunto normativo, es decir, de un conjunto de reglas, de leyes. ¿Cómo son esas normas? Tienen dos características fundamentales. Por un lado, son reglas en un cierto momento, son vigentes, es decir, que tienen vigor, y por eso se pueden aplicar en un determinado momento a los casos que ameritan, o sea, a los casos que corresponden. Y en segundo lugar, emanan de una autoridad competente, la que los reconoce y aplica. Entonces, ¿y por qué surgen? ¿Surgen para qué? Para regir la convivencia social, es decir, para escapar del caos que se puede armar dentro de la sociedad y mantener la paz social de esa sociedad. Bueno, como veníamos diciendo hasta ahora, el derecho se exterioriza en las leyes. Vamos a ir haciendo la diferencia uno por uno. Si lo diferenciamos al derecho positivo como conjunto de normas escritas del derecho natural, tenemos que el derecho natural es un conjunto de valores y principios encuadrados en la naturaleza y conciencia del hombre. En cambio, el positivo, como ya dijimos, son normas dictadas por el Estado, con el objetivo de regular la conducta del hombre en la sociedad. Ahora, con el derecho vigente, dijimos que el derecho positivo es el que está en vigencia, pero nunca dijimos que es el que se encuentra vigente. El vigente es el que en el momento dado en el que estamos estudiando, por ejemplo, hoy, tiene validez, porque no fue derogado por una ley anterior. En cambio, el derecho positivo va a incluir tanto el derecho vigente hoy, que es el que se puede aplicar y no tiene una derogación, como el derecho que hace 2 años, 10 años fue vigente, pero que hoy está derogado. El derecho positivo es tanto ese derecho vigente hoy, como el derecho que estuvo vigente hace 10 años. Ahora, cuando nos referimos a derecho positivo en contra del derecho negativo, nos estamos refiriendo a otro tipo de concepto. Ahí viene lo de la polisemia. En este sentido, decimos que el derecho positivo es una acción del Estado frente a una necesidad de la persona. El derecho negativo es la inacción de ese mismo Estado frente al derecho de otra persona. Acá lo que se busca es como una distinción canónica en un paralelismo de contraejemplos, como que el sentido universalista, que se equipara a los derechos positivos, y el sentido liberal se equipara a los derechos negativos. Y al estar relacionados con los derechos humanos, por un lado se establecen obligaciones de tomar medidas en determinadas situaciones, y por el otro lado, en contrapartida, se abstienen de actuar de una determinada forma en otras, a fin de promover y proteger esos mismos derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos sociales. Precisamente partiendo de esto es que tenemos la aplicabilidad legal que se genera en la necesidad de clasificar estos derechos humanos en varias formas. Una de ellas es esta, la que estamos hablando, de derechos positivos y negativos. Hablamos definiéndolos en la medida en que básicamente se le imponen a otros agentes, tradicionalmente el Estado, aunque no de manera exclusiva, la realización de determinadas conductas cuando hablamos de derechos positivos. Y de derechos negativos, en el mismo sentido, los definimos porque básicamente imponen obligaciones ajenas de no injerencia, es decir, el derecho a la intimidad,
a no sufrir tortura, el derecho a la propiedad, etc. Sobre los mismos agentes que hablamos antes. Para comprender de forma integral el concepto positivo y negativo de un derecho humano, venimos señalando que no puede dejarse de mencionar la división más extendida sobre los derechos humanos que se hace con el momento histórico en que surgió cada uno. Y ahí es donde se los diferencia de primera, segunda y tercera generación. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Si te quedaron algunas dudas, déjala en la cajita de comentarios. Si te gustó, compartila con un amigo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenidos de este tipo. Chao, chao.